Bueno, a medida que me he ido metiendo en el tema, yo he redactado un texto que voy a ir comentando, pero a medida que me he ido metiendo en el tema, me he dado cuenta de la enorme vastedad del tema, ¿no? La dirección de la cura. Eh, Sobre todo porque no solo implica, bueno, recorrer los escritos técnicos de Freud, los casos clínicos de Freud, que Lacan retoma para hacer comentarios, sino porque, bueno, han pasado muchos años desde la muerte de Lacan y durante todo este periodo los psicoanalistas han trabajado mucho todos estos temas respecto a los distintos aspectos de esta cuestión. Y, digamos, hay una enorme bibliografía escrita sobre esto, en parte retomando cosas de Freud y de Lacan, pero bueno, planteando también cuestiones nuevas o cuestiones que tienen que ver también con nuestra práctica actual del psicoanálisis, porque efectivamente la sociedad ha cambiado, nosotros no podemos o no podíamos eh, mantener nuestros criterios igual que antes, es decir, la demanda no es la misma, al menos en España. Y lo que todos hemos podido comprobar es que ha habido cambios en cuanto a la reducción de la cantidad de sesiones, en cuanto a, digamos, lo que podría ser el cómo manejar la transferencia en esas circunstancias, eh, cómo intervenir en esas circunstancias. Todo cambia, ha cambiado muchísimo, ¿eh? Y por lo tanto, bueno, son todas cuestiones que no podremos desarrollar hoy, podremos ir trabajando a medida que cada uno vaya presentando los casos. Sabemos que este seminario es un seminario de clínico, es decir, de presentación de casos, ya sea personales o de la historia del psicoanálisis, y el objetivo es justamente reflexionar sobre estas cosas que estoy diciendo y muchas otras, y también, digamos así, bueno, abrir nuevos interrogantes, abrir nuevos interrogantes. Eh, este es un seminario que va a durar, creo que ustedes todos tienen la información, va a durar desde este mes de octubre, desde esta reunión, hasta la reunión del 12 de junio. eh, que en cada reunión un colega presentará un caso, y bueno, tendremos la oportunidad de debatir con tranquilidad cada uno de los aspectos de la presentación. Eh, es como ya se sabe de 20 a 21:30, será principalmente los días lunes, habrá algunos miércoles por cuestiones de calendario, pero bueno, en principio ese es el modelo de funcionamiento. De Y hemos, 19:30 a 20, de 19:30 a perdón, 21, ¿eh? perdón, de 19:30 a 21, sí. Eh, y bueno, voy a empezar un poco ya directamente. Bueno, quiero decir una cosa también, es muy importante que también lo voy a mencionar en lo que voy a decir, pero claro, no es lo mismo la dirección de la cura de un niño que de un adolescente, que de un adulto, y depende de si se trata de una neurosis, una psicosis, una perversión, en fin, todo esto eh, requiere, digamos, modulaciones muy diferentes. Hay un punto que de alguna manera es clave en cuanto a, digamos, el abordaje de cualquier tipo de cura, que es la posición del analista y el deseo del analista, ¿no? En cualquier tipo de cura que se plantee. Pero digamos que después las variaciones pueden ser múltiples, ¿no? Y todo eso, claro, se verá reflejado a partir de las presentaciones de casos. Bueno, la dirección de la cura. Ustedes saben que Lacan escribió en el año 58 texto que se llama La dirección de la cura,
y los principios de su poder. El tema del poder es un tema, ustedes si han retomado o releído algo de ese texto, verán que es una cuestión central en el texto de Lacan. Y bueno, lo que le da el poder al analista es la transferencia. Y la cuestión es cómo se maneja eso, qué se hace con eso. Porque justamente eso puede derivar, como ya veremos en lo que digo, en una psicoterapia, es decir, en algo del orden de la sugestión, de la hipnosis, o bien puede derivar en un análisis si efectivamente el analista ocupa la posición que le corresponde en la cura. Como decía Safwan en algún texto, digamos, lo que da la autoridad, y lo decía en general, no solamente respecto del psicoanálisis, lo que da autoridad es el no ejercicio del poder. Y eso es una cuestión fundamental a tener presente. Bueno, la dirección de la cura. Entonces, ahí en ese título, conviene resaltar que efectivamente se trata de una cura y que hay una dirección. Pero la cuestión es justamente de qué cura un psicoanálisis y cómo hay que entender la cuestión de la dirección. Lacan aportó muchas otras cosas, además, al respecto en obras posteriores, que también es necesario tratar. Pero uno puede ver en el texto que mencioné de la dirección de la cura del año 58, por decir así, los lineamientos básicos de lo que después va a ir desarrollando de diferentes maneras. Bueno, ¿de qué cura un psicoanálisis? Para mi gusto, esta pregunta remite a otra previa. Y la pregunta previa es, ¿qué es lo que cura en un psicoanálisis? Esta era una cuestión que ya se trataba en los años 50 en la internacional, en la IPA. En el NACHT, se escribe N-A-C-H-T, NACHT, que había sido presidente en algún momento de la IPA, planteó en un trabajo que lo que curaba era el ser del psicoanalista. Lacan se opuso radicalmente, si ustedes leen el texto van a encontrar esas referencias allí, pero se opuso radicalmente en muchos lugares a esa cuestión, a ese planteo de Nag de que lo que cura es el ser del psicoanalista, sosteniendo que al final de un análisis, y esto aparece en la proposición del 9 de octubre, al final de un análisis se produce la destitución subjetiva por parte del analizante y el desser del lado del psicoanalista. Por lo tanto, un psicoanalista que ha atravesado su análisis, que ha terminado su análisis, se supone que ha podido aceptar ese desser, desetre, ¿no? Justamente sabemos perfectamente que el yo lo que busca es la consistencia, una consistencia imaginaria, es decir, el, el anhelo de ser algo, ¿no? Ser algo, ser lo que sea, ¿no? Es una consistencia imaginaria que pretende sostener el yo a partir de las identificaciones ideales, es decir, de los ideales del yo, o incluso de la conciencia moral, es decir, del superyo. Ser bueno, por ejemplo, ¿no? O ser guapo o guapa, o ser inteligente, en fin, todos esos aspectos del yo ideal que dependen del ideal del yo y del superyo. Es decir, que uno puede ver claramente la orientación de Lacan es justamente de destituir, es decir, que el análisis consiste en la destitución de ese yo del sujeto.
No totalmente, por supuesto, no se trata de destituir ese yo totalmente, ni mucho menos, pero sí de lo que, digamos, podrían ser las enajenaciones, las alienaciones que pretenden que ese yo tenga una consistencia, un ser. Eh, Hay muchas expresiones de Lacan alrededor de la falta en ser, ¿no? La carencia de ser, etcétera, etcétera. Eh, es decir, que para Lacan no es con el ser del analista que se cura, sino que justamente con aquello que el analista ha experimentado al final de su análisis, es decir, el des-ser, el des-être. Eh, Lacan cuestionó, como se sabe, radicalmente las salidas del análisis pensadas a partir de la identificación con el analista, ya fuese con su yo ideal, con el yo ideal del analista, con el ideal del yo del analista o con su superyo, que eran todas propuestas que circulaban entre los analistas didactas de la IPA. Eh, Todas esas instancias que apuntan a sostener la ilusión de un cierto ser, como acabo de decir hace un rato, una cierta sustancia por parte del sujeto, que como sabemos es el sujeto de la palabra. De hecho, hablando, nos vemos llevados por las palabras. Eso solo ya indica claramente que, digamos, eh, nuestra consistencia imaginaria, nuestro pretendido ser, eh, digamos, está puesto radicalmente en cuestión por el hecho mismo de hablar. Eh, bien, en función de eso, Lacan se opuso a las posiciones que distinguen el supuesto yo sano del supuesto yo enfermo y a la idea de una alianza del supuesto yo sano del analizante con el supuesto yo sano del analista para tratar al yo enfermo del analizante. Esa alianza presupone una identificación con el yo, con el ideal del yo o con el super yo supuestamente sanos del psicoanalista. Eh, Tengan en cuenta que el yo es la conciencia. Por lo tanto, digamos eso del yo sano, la conciencia sana respecto a una conciencia enferma, se trata de la misma cuestión, ¿no? Y todo eso va en la dirección o iba en la dirección, o incluso los que hoy día piensan así van en la dirección, digamos, de ocuparse del yo del paciente, y no de lo inconsciente. Todas esas posiciones eran congruentes con una técnica que iba en la dirección del análisis de las resistencias del yo del paciente, dejando cada vez más de lado el análisis de las formaciones de lo inconsciente, que era justamente lo básico del descubrimiento freudiano. Como se puede ver, todo esto implica una concepción de los analistas didactas. Serían aquellos que tienen el saber hacer, y además saber lo que le conviene al analizante, puesto que tendrían un yo ideal sano en función de un ideal yo del yo también sano y de un super yo también sano. Una concepción de la cura que derivaba, entre otras cosas, en detentar y mantener el poder en las asociaciones psicoanalíticas. Tengamos presente que eso sigue siendo un problema sin terminar de resolver en las asociaciones psicoanalíticas. Hay algunos que se imaginan que realmente saben cómo se tiene que conducir la asociación, ¿no? Se creen en la posesión de un saber sobre cómo se ha de hacer con una institución psicoanalítica y con la formación de los analistas. Bien, eh, como comenta Lacan al principio del texto del 58,
había quienes entendían el psicoanálisis como una reeducación emocional del paciente, lo que implica pensar al analizante como un mal educado. Tengo que decir que cuando yo llegué a España hace 40 y pico de años, había analistas de la IPA que pensaban eso, que de lo que se trataba en un análisis era de la reeducación emocional del paciente. Bien, ustedes pueden ver que esas concepciones del psicoanálisis vigentes hoy en día en algunos medios psicoanalíticos no se alejan en nada de lo que sostienen diversas orientaciones psicoterapéuticas. En estas es el psicoterapeuta quien ha de orientar conscientemente al paciente. Las intervenciones son dirigidas a la conciencia del otro, operan como una sugestión, mientras que lo inconsciente es elidido. En estas concepciones está claro que es el psicoanalista quien dirige, pero lo hace en tanto que amo. No es extraño que de esos análisis salgan analizantes sometidos o que por el contrario hayan analizantes que interrumpan la cura o que se resistan a entrar en un análisis por la alienación que podría implicar, dado que esta forma de entender las cosas es el sostén conceptual de lo que verdaderamente se opone en las curas, es decir, las resistencias del psicoanalista. Pueden ser resistencias del ello. Freud hablaba de eso, las resistencias del ello, o sea, de las pulsiones. Puede ser una resistencia pulsional, quiero decir, del analista. O del yo del analista que quiere mantener su autoidealización, su autoestima, su consistencia. O bien del superyo del analista que cree saber lo que es moralmente correcto o incorrecto. Pero sean las que fueren, se traducen en su contratransferencia, la contratransferencia del analista. Es decir, en lo que Lacan llamaba en esta época los prejuicios del psicoanálisis. El retorno a Freud que éste propuso a los analistas iba en la dirección contraria a todo esto, es decir, a rescatar lo central de la invención freudiana, lo inconsciente y sus formaciones, el lapsus, el olvido, los sueños, los chistes, los actos fallidos y el síntoma. El método de la asociación libre introducido por Freud, diga usted todo lo que se le ocurra sin censurarlo, aunque le dé vergüenza o le parezca sin importancia, y la correlativa atención flotante recomendada al analista tiene varias implicaciones. En primer lugar, pensar que no es el analista quien detenta un supuesto saber a priori sobre lo que le ocurre al analizante, sino que es el analizante quien detenta el saber, aunque sea un saber no sabido e inconsciente. Esto invierte totalmente lo que se había ido transmitiendo de esta manera distorsionada en el medio psicoanalítico. O sea que la propia regla fundamental va en contra de la lectura que hicieron los post-freudianos. La atención flotante, que es el correlato de la asociación libre, de parte del analista, implica que él ha de poner entre paréntesis todo el saber teórico o lo que haya adquirido como producto de su experiencia para escuchar sin prejuicios, o sea, sin su contratransferencia, sin su fantasma, la singularidad del discurso del analizante. Por lo tanto, si el analista es coherente con su método, su posición no puede ser otra que la del deser y no la del ser. Tanto el yo ideal como el ideal del yo o el superyo apuntan a dar consistencia al ser del sujeto. Este pretende encontrar ahí su esencia, su sustancia, mediante la identificación especular, que a su vez está comandada por el ideal del yo o el superyo, es decir, por la identificación a rasgos y mandatos tomados del discurso familiar. De allí que Lacan introdujera la noción de deseo del psicoanalista, del deseo del psicoanalista. Perdón, lo voy a decir en francés para que se entienda el matiz. En los textos
donde eso aparece en Lacan, en francés, Lacan dice désir d'analyste, désir de apóstrofe analyste, que no es lo mismo que el deseo du psicoanalista, del psicoanalista. El decir de analista es algo diferente del deseo del analista. El deseo del analista está estructurado en su fantasía fundamental. Es un deseo neurótico, eventualmente perverso o eventualmente psicótico. Porque los psicóticos tienen deseo, claro, alucinatorio, pero lo tienen. Lo que quiero decir con esto es que Lacan hablaba del deseo de analista, es decir, de ocupar la función del analista, que es otra cosa que el deseo neurótico, perverso o psicótico de un posible psicoanalista. Por eso es que hablaba del atravesamiento del fantasma, o, si quieren, después voy a hablar de eso, del atravesamiento del plano de la identificación. Porque para poder ocupar la posición del analista en la cura, es necesario ese deseo de analista que implica ir más allá del fantasma neurótico, perverso o psicótico. El deseo del psicoanalista, evidentemente, es algo bien diferente de ser psicoanalista. ¿Sí? Uno escucha yo frases hoy en día, en el medio lacaniano también. Soy psicoanalista, ¿no? Yo soy psicoanalista. Ja, ja, ja. El deseo de analista es una función, no es un ser. Eso es una fantasía imaginaria del que pronuncia las cosas o se expresa de esa manera. Y está ligado a su fantasía fundamental. Es decir, la fantasía fundamental apunta a sostener una determinada consistencia del yo del sujeto, es decir, el ser del sujeto. El deseo de analista es otra cosa. Pero hay que partir de algo primordial, que es que el deseo, definido bien, muy bien por Lacan, es el deseo del otro. Es decir, es un deseo inconsciente. Hasta tal punto inconsciente que ningún sujeto sabe qué desea. Se hace imaginaciones sobre lo que desea. Se da explicaciones sobre lo que desea. Incluso de sus supuestos deseos, que no son más que su expresión consciente del deseo, ¿eh? Eh, quiero un helado, por ejemplo, ¿no? Deseo un helado, ¿no? El sujeto puede, además de desear el helado, querer el helado. O sea, hacer actos voluntarios como para obtener un helado con el que satisfacer un goce pulsional transitorio y consciente. Pero el deseo es radicalmente inconsciente, es sin objeto. Por lo tanto, digamos, y es el deseo del otro, nos viene transmitido desde el lugar del otro, es algo que nos atraviesa y que por lo tanto el sujeto no domina para nada. Es un deseo sin objeto, radicalmente inconsciente, al que le queremos dar una consistencia conscientemente. Bien, como se puede observar, digamos, si estamos hablando del deseo y del deseo de analista, en concreto, lo que está claro es que, digamos, aquello que nos lleva a ocupar el lugar del psicoanalista es radicalmente inconsciente. Después podemos abordar la cuestión.
Bien, el deseo no es algo que dé consistencia al yo del sujeto, sino que da existencia al sujeto. Es lo que le permite existir como sujeto. Y es una carencia radical. Lacan definió en el seminario de los 4 conceptos o de los fundamentos del psicoanálisis, como se llamaba originariamente, que en Umbral se trabajó el año pasado, definió claramente el deseo del psicoanalista. Dijo que es el de mantener la máxima diferencia entre el ideal del yo y el objeto A, es decir, del objeto causa del deseo. ¿Por qué? Justamente porque cuando hay una coalescencia entre el objeto A y el ideal del yo, cuando una cosa se superpone a la otra o se articula con la otra, se produce lo que se llama la hipnosis o la sugestión. Es decir, se produce una idea de que hay un otro ideal que detenta tal o cual objeto. ¿Sí? Hay una coalescencia entre el yo, entre el ideal del yo y el objeto. El otro tiene el objeto oral, el objeto anal, el objeto escópico o el objeto invocante o el saber. En fin, lo que quiero decir con esto es que la idea es que el otro goza con ese objeto, no que es un objeto que le falta al otro, sino que el otro lo tiene y goza con ese objeto. Es lo que Lacan describió también con el tema de la invidia, es decir, el ejemplo de San Agustín, viendo que da San Agustín, que veía esa invidia en el bebé, o el, mejor dicho, el hermanito que veía a la mamá dándole de mamar al bebé. ¿Y qué era lo que le producía envidia a ese otro niño? Justamente la completud del otro. La completud del otro, o sea que el otro ideal, la madre, ¿eh? tenía a su bebé y que gozaba con ese bebé y que el bebé gozaba con el seno de la madre. Eh, por lo tanto, por decir así, el bebé venía al lugar del falo de la madre en la medida en que estaba mamando del objeto oral de la madre. Y esa coalescencia le provocaba al infans, o al mejor dicho, el otro niño, perdón, el niño más grande, una envidia enorme. Ustedes pueden entender por qué Melanie Klein hablaba de envidia. Una envidia que para ella y para todos los kleinianos era destructiva. Él apuntaba a destruir el objeto. Pues bien, uno puede entender que un niño puede querer castrar a su madre, es decir, separar al hermanito de la teta de la madre. ¿Sí? Que la madre tenga una carencia, que le falte algo, porque cuando ve la escena en la que el niño pequeño, digamos, se cuelga de la teta de la madre y la madre y el niño disfrutan, ve una completud insoportable del lado del otro. Por lo tanto, y obviamente hipnotizante, es decir, algo que hace que, eh, digamos, el sujeto quede enajenado viendo esa escena, alienado. Eh, Ustedes pueden ver claramente que si un paciente nos transfiere en la cura algo semejante de cualquier orden, que yo, por ejemplo, imagina que somos ricos o imagina que eh, eh, tenemos tales o cuales objetos que para ellos son importantes, ¿no? O fundamentales,
digamos, se genera inmediatamente esa percepción del otro como idealizado, gozante del objeto y por lo tanto fascinante, a la vez que provocando una enorme envidia, por lo tanto la agresividad. Si ustedes siguen estas líneas que son muy sencillas, verán que la importancia de lo que dice Lacan, de que el deseo del analista es el de justamente introducir la máxima diferencia entre el ideal y el objeto, es para que el objeto, en lugar de ser un objeto de goce, devenga objeto causa del deseo, causa del deseo del analizante. Es decir, que él pueda desear, saliendo de la alienación que implica la coalescencia del ideal con el objeto. Ustedes verán también que en las historias de amor, de enamoramiento, lo que hay es a cierta hipnosis o sugestión transitoria, dura un tiempo, ¿eh? No muy largo, depende, a veces dura años también, pero digamos que hay esa fascinación por el otro, o bien por el yo ideal del otro, o bien por el ideal del yo del otro. Y la cuestión es que, o incluso hasta por el super yo del otro, la bondad del otro, por ejemplo, bueno, o incluso hasta la rigidez superyoica del otro. Todo eso puede ser, digamos así, algo idealizado por el analizante. Eh, la cuestión es que la función del deseo del analista es introducir esa diferencia, ¿no? Introducirla, obviamente, mediante dos cuestiones. Una, la interpretación o las intervenciones, que podemos decir que la interpretación es una de sus intervenciones posibles, y el manejo de la transferencia, es decir, un manejo que tienda a hacer posible que se sostenga la máxima diferencia entre el ideal y el objeto. Por lo tanto, se supone que el analista, no al final de la cura, desde el principio de la cura y en cada sesión, se tiene que salir de la posible posición de ideal del paciente o de las idealizaciones que el paciente le transfiere. La regla fundamental consiste justamente en eso, en lo contrario, es decir, no soy yo el que sé de usted, y menos a priori. Es usted que tiene un saber no sabido, ¿eh? Y lo importante es que usted pueda acceder a ese saber no sabido, lo cual implica que el analista con la regla fundamental se destituye de la posición del saber. El método freudiano es genial, es una invención genial. Eso no quiere decir que Freud, digamos, no cometiera errores en su manejo de la transferencia, pero el método como tal define todo. Y por eso es que yo, por lo menos yo, estoy en contra de pensar que el psicoanálisis es un arte, que el psicoanalista es un artista. Hay un método, y ese método implica salirse absolutamente de la dimensión del arte. El que inventa o crea en todo caso es el analizante, como efecto del análisis, pero no el analista. El analista no está para sublimar ahí. Vamos a seguir un poco con esto. Hablaba del deseo de analista diferente del deseo del analista. Para acceder al deseo de analista,
que es ese de ocupar una posición que introduzca la máxima diferencia entre el ideal y el objeto en tanto objeto de goce, el analista ha de poder salir, ir más allá de su deseo neurótico. Es decir, de poder resolver las implicancias incestuosas y parricidas de su deseo de neurótico. De no ser así, esas implicancias estarán nutriendo siempre sus resistencias y por ende su contratransferencia. El deseo del analista, además de esta definición que da Lacan, es algo que implica el pasaje de la transferencia analítica al psicoanálisis. Es decir, un cambio de registro del deseo neurótico y su correlato sintomático a la transferencia de trabajo con los otros psicoanalistas. Y sobre todo hace posible que el psicoanalista ocupe en la cura el lugar del des-ser, lo que Lacan más adelante precisó con la cuestión de que al final de la cura el analista devenga un desecho el resto de la operación analítica. Lacan no lo dijo nunca, pero hay que decir que Abraham, antes de Lacan, había señalado algo, planteado algo que en el fondo, para mi gusto, es lo que fundamenta lo que dice Lacan. Abraham planteaba que al inicio de la cura, el analizante incorporaba oralmente al analista como ideal. No es muy diferente de lo que Lacan dice de la atribución al analista del sujeto supuesto saber. Y que al final de la cura, el analizante se desprendía de su analista como un desecho, es decir, como una mierda. Ustedes verán que Lacan nunca dijo que eso estaba en Abraham, pero con otras palabritas es más o menos lo mismo. Y uno puede ver que Lacan en algún momento de su tratamiento topológico habla del tubo digestivo y habla del toro. ¿Sí? Bueno, el discurso del amo o de lo inconsciente, el problema con el discurso del amo es que siempre uno se queda con la cuestión de la histórica, digamos, tal como Lacan mismo lo plantea, ¿no? Es decir, del amo antiguo y todo esto, y de las distintas formas de amo en lo social. Pero Lacan dice claramente que es el discurso del amo o de lo inconsciente. Y si lo entendemos más precisamente de ese lado, entendemos que el asunto es qué pasa con el significante amo, es decir, con el significante que, digamos así, dirige, comanda la cadena significante del sujeto y que está en su síntoma, es decir, el significante que articula su síntoma. Por lo tanto, el discurso del amo o de lo inconsciente en Lacan lo que se refiere básicamente es a ese significante al que el sujeto está enajenado, al que el sujeto está alienado. Sujeto al significante que por otra parte lo representa ante los otros significantes de la cadena significante. Porque al final de cuentas nuestro síntoma, el significante de nuestro síntoma nos representa ante los otros significantes.
Y lo que importa es que ese significante es inconsciente y nos representa, es decir, dirige nuestra vida. En la transferencia, el analizante lo que hace es lo que sería el el movimiento, digamos, que se produce cuando se instala la transferencia, cosa que requiere unos movimientos preliminares, ya veremos. Digamos, hay un momento en que se instala la transferencia. Y ese momento es el significante de lo que se llama la histerización en psicoanálisis. Es decir, que el significante amo, el sujeto que está en el lugar de la gente o del semblante, en el discurso, el sujeto está dividido y atribuye ese significante al otro, es decir, al analista. Para entrar en análisis es necesaria la histerización del sujeto, es decir, de esa transferencia del significante amo al otro. Lo que podemos entender también en el sentido de la inscripción del significante que representa al sujeto en el campo del otro. Porque efectivamente, cuando se instala la transferencia, el significante que representa al sujeto se inscribe en el campo del otro. Como cuando un bebé de pequeñito se inscribe él como sujeto en el campo del otro a partir de un cierto significante. Ese significante que comanda las repeticiones del sujeto en la cura, en el momento en que se produce la histerización del analizante, pasa, ese significante pasa a estar en el campo del otro. El sujeto le atribuye cosas al otro, le atribuye su propio significante. Por ejemplo, alguien que dice, eh, el otro día, con algo que usted hizo, yo me sentí estafado. Ah, interesante. Usted me estafa, por decir así, ¿no? Pero la cuestión es que ese significante es de esa persona. Nos atribuye transferencialmente ese significante a nosotros, ¿no? ¿Sí? O lo que usted dijo, digamos así, tomen el ejemplo que quieran, cualquier significante, digamos así, ¿eh? Que obviamente es el significante que está ligado a su síntoma y a su fantasía fundamental. Pero lo importante es ver que ese significante en un determinado momento es atribuido al otro. Ahora bien, antes de esa atribución en la transferencia, ese significante está comandando como amo el discurso del analizante y toda su vida. Es el que genera sus síntomas, sin que él lo sepa, porque en el discurso del amo o del inconsciente, el sujeto dividido está bajo la barra de ese significante. El sujeto está representado por un significante y él ignora eso. En la cura, a partir de las entrevistas preliminares que después abordaremos, se va produciendo ese movimiento en el que se instala la transferencia. Y ese momento en el que se instala la transferencia es el momento en que se llama el de la histerización del analizante. Porque no es lo mismo que venga un paciente histérico a que ese movimiento se produzca en la cura, además. Bien, entonces, la cuestión es que en el discurso del analista, y ya lo veremos luego, el discurso del analista justamente se juega todo lo contrario.
es decir, la inversión de esa posición en la que el sujeto es comandado por su significante amo. En el lugar del semblante o de la gente, como se lo llama, del discurso, el analista viene al lugar del objeto causante del deseo, ¿no? Pero hay que entender que para que eso suceda, en la cura, en la cura, digamos, es importante no solo que el analista ocupe su lugar de ser, de no pretender ocupar el lugar de amo o del saber, ¿no? Tampoco del sujeto histérico. La cuestión es que él pueda, digamos así, hacer caer, como dije antes, sosteniendo la máxima diferencia entre el ideal y el objeto de goce, hacer que el objeto en el análisis, en la cura, cambie de valencia, es decir, en lugar de ser un objeto de goce, sea un objeto causa del deseo, o siguiendo a Freud, un objeto perdido, un objeto que como el sujeto no lo tiene, lo desea. Todo esto no son cosas mecánicas, se producen en la cura cuando el analista funciona y el analizante obviamente es legal, digamos así, se compromete en el análisis, ¿eh? Quiero decir que no son cosas, uno puede ir hablando de todo esto en términos descriptivos para entender lo que pasa, pero todo eso sucede a partir de los actos que se producen en el análisis. Son cosas que no están de manera preliminar previstas o que van a suceder así. Depende de los actos que se produzcan en el análisis, tanto de parte del analista como del analizante. Y es a posteriori que se reescriben todas estas cosas. Volviendo a la cuestión de la dirección de la cura, que como dije en su momento, el analista o los analistas post-freudianos muchas veces, no digo todos, pero por lo menos conceptualmente, hay que entender que muchas veces las teorías sobre la técnica y la cura no siempre coinciden con lo que un analista hace realmente después en la cura, porque eso depende mucho de su propio análisis. Y a veces lo que él ha aprendido a hacer en su análisis es contradictorio con con las teorizaciones que hay en el medio. Y hay analistas que, incluso sin ser de los más inteligentes, los más dotados conceptualmente, qué sé yo, pero que simplemente tienen una posición subjetiva, digamos, por llamarlo de alguna manera, de cierta humildad, ¿no? Como para no creérsela, y que hace que, digamos, el paciente pueda justamente no idealizarlo. Y por lo tanto, digamos, eso incluso va en contradicción con ciertas formulaciones conceptuales del medio, ¿no? En todo caso, en esas concepciones que yo he mencionado antes, se veía que el que dirigía la cura era el analista, pero en tanto amo. Pero la cuestión es que si aplica como corresponde el método de la asociación libre y se atiene a su atención flotante, y por lo tanto el analista acepta las condiciones del método, así como los acuerdos pactados respecto del tiempo y el dinero, digamos, el que pasa a dirigir la cura, el analista se limita en cuanto a la dirección de la cura a eso, es decir, a aplicar el método, sostener su atención flotante, hacer respetar los acuerdos de tiempo y dinero y, en todo caso, digamos, estar disponible a jugar el juego, pero no comanda nada, no manda nada más. A partir de ahí, es el analizante el que dirige la cura.
es el analizante el que coloca al analista en el lugar del objeto A, causa del deseo. Es su transferencia y es su decir el que va colocando al analista en ese lugar. Y por lo tanto, digamos, es él el quien hace en realidad el trabajo en el análisis. El trabajo de elaboración es del analizante. El analista interviene justamente para, cuando lo hace más o menos bien, para facilitar, para potenciar ese trabajo de elaboración, de asociación, de traer el material, etc. El analizante es él el que se quiere analizar y que hay que justamente hacer la menor resistencia posible a ese deseo de analizarse. Y es él el que en el fondo va a decidir cuándo se va y cómo se va. Aunque, bueno, uno puede decir algunas cosas, ¿no? Como para frenar un acting precipitado, un pasaje al acto precipitado, pero al final de cuentas el que decide hasta dónde lleva, hasta qué término lleva su análisis es el analista. Perdón, es el analizante, lindo lapsus. Eh, y lo que en todo caso, bueno, y entonces he hablado de la dirección de la cura y he hablado al principio de qué es lo que cura en un psicoanálisis, ¿no? Y he hablado de que no es el ser del psicoanalista, sino más bien la posición de ser, etcétera, etcétera. Ahora bien, ¿de qué cura un análisis? No se propone la cura del síntoma, tal como vimos, ¿no? O bueno, si no lo vimos, lo hemos dicho en otros momentos. Freud decía que eso se da por añadidura, que el furor curandis suele provocar la reacción terapéutica negativa por parte del analizante, o sea, un recrudecimiento del síntoma o su desplazamiento, y en ocasiones hacia síntomas más graves. Eh, entonces, ¿de qué cura un psicoanálisis? Es evidente que no es lo mismo cuando se habla de un paciente, de un niño, ¿no? Ni de un adolescente, ni de un adulto, ni tampoco, como dije antes, si se trata de una estructura neurótica, psicótica o perversa. O sea, que una cosa es lo que cura y otra cosa es qué cura. Quizás como formulación general podríamos decir que la cura consiste en la invención por parte del analizante de una solución al conflicto que lo ha traído al análisis. Una fórmula más o menos sencilla, ¿no? En ese sentido no es el analista quien cura, sino el analizante el que se cura, aprovechando el dispositivo que se le ofrece y las intervenciones del psicoanalista. Hay que decir que muchos médicos consideran que los que se curan son los pacientes, ¿no? Los más honestos piensan eso. Otros que son más infatuados se creen que son ellos con su medicación o con sus intervenciones los que curan. Pero en realidad los que tienen experiencia y saben, siempre han pensado que es el paciente el que se cura, ¿no? Y eso tampoco está muy claro en el sentido de, ellos tampoco lo tienen muy claro, pero alguna intuición tienen algunos de que lo psíquico, digamos así, contribuye o es decisivo incluso para la cura del paciente. Eh, Ahora bien, si es el analizante el que se cura, será porque, como lo formulaba Lacan hacia el final de su obra, ha logrado saber hacer allí con el síntoma. O lo que algunos freudianos denominaban saber hacer con la propia neurosis. Porque esa expresión de Lacan no salió de la nada, en el medio estaba esa idea.
Y todo eso, el saber hacer allí con el síntoma, Lacan introduce eso del allí, y ahora vamos a volver sobre ello. Savoir-y-faire, se dice en francés. Ese savoir-y-faire se puede extender a cualquier estructura clínica, o incluso a cualquier edad, es decir, a un niño, a un adolescente o a un adulto. Se puede aprender a manejar el propio fantasma, la propia fantasía fundamental y el propio síntoma. Eso tiene que ver con lo que Lacan también formulaba como el pasaje del síntoma al síntoma. Es decir, hacer de él, del síntoma, algo que, en lugar de hacer sufrir, permita mantener discriminadas y articuladas las tres dimensiones de la subjetividad. Dimensiones, es decir, a la hora de hablar. Porque para Lacan todo esto tiene que ver con la palabra, simplemente con la palabra, ¿no? Al final del análisis lo que se esperaba, según él, era que el sujeto pudiera bien decir. La cuestión era cómo hablar, cómo habla un sujeto en sus relaciones con los demás. Es decir, si por eso le permite mantener la discriminación entre lo real, lo simbólico y lo imaginario. Es el cómo él dice, el cómo él habla. Ese pasaje requiere lo que se denomina, o sea, el pasaje del síntoma al síntoma, requiere lo que se denomina el atravesamiento de la fantasía fundamental. Yo utilizo la palabra fantasía porque el fantasma es una utilización errónea que hacemos los hispanohablantes, está instalada, pero fantasma en español es como el ghost, en inglés o en alemán, es decir, ese personaje que aparece con una sábana blanca en los castillos, digamos algo que es terrorífico. Y la fantasía fundamental, el fantasma en francés corresponde a fantasía en español. Y yo les sugiero que empecemos algún día a utilizar esa palabrita porque es más precisa en español, utilizando la noción de fantasía fundamental, claro, porque es lo que le da importancia. Es decir, que para hacer ese pasaje del síntoma al síntoma, de aquello que hace sufrir a algo que permite por lo, discriminar a la hora de hablar, y por lo tanto discriminar conscientemente, porque lo inconsciente no discrimina nada. Eso requiere el atravesamiento de la fantasía fundamental, o también lo que Pommier llamaba el atravesamiento del plano de la identificación, es decir, el plano de lo que determina el síntoma. Esto no es algo misterioso, pero requiere un cierto despliegue. Hace un rato indiqué que el analista puede quedar identificado por la transferencia del analizante a una madre nutricia. Por ejemplo, la mamá que da el bebé a su pequeñito mientras el otro mira, ¿no? Pero digamos que para un analista, para un analizante, el analista puede estar en un determinado momento en el lugar en un determinado momento o a lo largo de toda la cura, si el analista no hace nada, en el lugar de una madre nutricia, o sea, que da la teta, ¿sí? O puede estar ubicado por la transferencia del analizante en el lugar de un padre seductor, o en el lugar de una madre controladora y asfixiante, o de un padre sádico, etcétera, 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 según la transferencia de, digamos así, de la historia edípica de cada sujeto.
Como se sabe, la novela familiar es un relato consciente mediante el cual el sujeto lee los traumas de su vida, es decir, lo real que lo ha afectado. La novela familiar vela y revela a la vez lo que encubre, es decir, la fantasía fundamental del sujeto. Por ejemplo, bueno, ya voy a dar algún ejemplo sobre eso. Ahora bien, la fantasía fundamental determina el síntoma e implica una articulación entre las identificaciones y las pulsiones. Una madre nutricia da el objeto oral y cuando el sujeto lo recibe, queda identificado inconscientemente con el falo materno, del que ella carece, o sea que viene al lugar de un vacío. Por decir así, si cometemos la equivocación de darle un vaso de agua a un paciente, un simple vaso de agua, sin darnos cuenta estamos haciendo eso. Hay una demanda, ¿puede usted darme un vaso de agua? Nosotros satisfacemos la demanda, ¿no? El paciente queda automáticamente identificado al objeto fálico de la madre, a través de un objeto pulsional. Un paciente nos hace un regalo, nosotros lo aceptamos. Inconscientemente es una seducción. Conscientemente se puede racionalizar de muchas maneras. Inconscientemente es una seducción. Si nosotros aceptamos el objeto, inevitablemente lo estamos seduciendo. ¿Se entiende, no? Creo que se entiende. Es decir, que el objeto sigue siendo un objeto de goce, que está en el medio entre el analizante y el analista. No un objeto que pasa a la valencia del objeto causa del deseo. Un cambio de hora. No puedo ir a tal hora. Bueno, venga a tal otra. Puede parecer algo puramente burocrático, formal, pero no nos damos cuenta que está en juego la demanda otra vez. ¿Y qué es la demanda? Que además, como sabemos, es algo infinito. La demanda es algo infinito. Lo que espera del otro, el sujeto, es que satisfaga la demanda. Por lo tanto, digamos, si le cambiamos la hora, sobre todo sin preguntar y trabajar previamente por qué quiere ese cambio de hora, es decir, sin trabajar el asunto para que aparezca el deseo que está detrás de la demanda y por lo tanto la fantasía que está en juego, si nosotros satisfacemos la demanda, cerramos la cuestión del deseo. Marcelo, quería recordarte que son 9 menos 20. Digo por si hay algo de Ah, igual, ¿no? cierto, me estoy pasando un poco, tengo varias páginas más. Bueno, vamos a parar un poco aquí. Yo quería hablar un poco de las entrevistas preliminares, de lo que Lacan trabaja también en parte en la, en el texto sobre la dirección de la cura, que es cómo Freud en las entrevistas preliminares empieza por lo real, introduciendo eso que se llama la rectificación subjetiva, es decir, o lo que llama la inversión dialéctica, para hacer que el sujeto capte que él está implicado en aquello que denuncia como alma bella, ¿no? Es decir, es un paso absolutamente necesario para que después pueda haber un análisis. Si no hay ese pasaje, digamos, esa inversión
de un sujeto que se queja ante, digamos, los avatares de su vida y de su historia, a un cierto reconocimiento de su participación en el malestar que tiene, digamos, el análisis no es posible. Hay que esperar hasta que eso se produzca, o bien, digamos, interrogar, preguntar, cuestionar y hacer ver incluso al paciente que él está participando de eso. Después de eso, justamente aparece la transferencia. Es porque eso se ha producido que la transferencia es posible. Y después de eso, digamos, entonces es posible la interpretación. La interpretación nunca es posible antes de la instalación de la transferencia. Entonces, el asunto, esto es un poco el resumen sobre el tema de de las entrevistas preliminares, y yo quiero subrayar algo más al final de mi intervención hoy, que es que en Freud hay algo que siguieron muchos analistas y todavía hoy siguen pensando de esa manera. En su texto Recuerdo, repetición y elaboración, creo que era así el nombre del texto, me lo acuerdo así un poco de memoria, ¿eh? Y la idea era que la cura tenía que ir en la dirección de que aquello que se repite en la transferencia se pueda rememorar. La idea de Freud era que de lo que se trata es de la rememoración de aquello que se repite para que se pueda elaborar. ¿Elaborar qué? Elaborar la fantasía que hay en relación a esos, a esos recuerdos que aparecen. Pero hay que señalar que Lacan invierte totalmente esto. Y es una cuestión importante. Lacan toma desde el principio de su obra la cuestión de la noción freudiana de retroacción significante, es decir, el aprecup. Y todo el tiempo está pensando en eso, todo el tiempo, porque él concibe el acto analítico como algo que justamente incide sobre el analizante para mantener la máxima diferencia entre el ideal y el objeto, tal como hablamos antes, y ese acto analítico opera retroactivamente sobre el analizante. Es decir, que, digamos, el acto del analista hará que la interpretación sea del paciente, del analizante. Por ejemplo, uno detiene la sesión en un determinado momento y el paciente a la sesión siguiente viene diciendo, bueno, usted interrumpió la sesión en el momento en que yo estaba diciendo tal cosa, bueno, tal vez porque eso que yo estaba diciendo era importante, y yo creo que sí, y entonces lanza toda la interpretación que él hace sobre eso. Uno simplemente detuvo la sesión, ¿vale? Digo esto para entender que la interpretación para Lacan es más bien del analizante y no del analista. Es el acto del analista lo que genera la interpretación. Y eso sí, digamos así, de que esa interpretación valide el acto del analista, eso es un clásico porque, digamos, todos los analistas siempre han considerado que es el material que aparece después lo que valida que el acto del analista sea algo correcto, incorrecto o a medio camino. Pero lo que en todo caso quiere decir esto es que si después de un acto analítico el sujeto tiene, durante la misma sesión o en otra sesión, le viene un recuerdo infantil, hay que entender, o un sueño, hay que entender que todo lo que el paciente traiga forma parte de un relato a partir del acto que el analista ha efectuado. Es decir, que no es que realmente en ese momento se recuerda bien de tal acontecimiento de su vida que antes a lo mejor tenía olvidado o que recordaba de otra manera. No, es que ha hecho una nueva lectura del acontecimiento aquel a partir del acto del analista en la transferencia.
y por lo tanto la elaboración que viene a posteriori es un efecto de esa secuencia, acto, interpretación o relato del analizante. Creativo es una creación, una recreación que hace el analizante, y a partir de allí la elaboración. Voy a dejar aquí, podría decir más cosas, pero paremos aquí para que podamos charlar y debatir. Bien, bueno, quien quiera levantar la mano, tiene abajo levantar la mano o en reacciones. Ya tenemos uno, Mardarás. A ver, date audio. Bien, ¿se me puede oír? ¿Sí? Sí, Bueno, Marcelo, realmente muchas gracias por eh, la forma en que conseguiste hilar hasta cierto punto siempre un tema tan difícil. A mí me gustaría destacar de todo lo que dijiste, bueno, muchas cosas, pero sobre todo el hecho de que el que interpreta es el paciente. Y esto me parece fundamental para guardarse la propia interpretación. Es decir, que hay otro modo de intervención que no ha aparecido, por lo menos manifiestamente en tu discurso, que es el de la puntuación. Es decir, el paciente tiene un lapsus y un analista, un analista apresurado puede intentarse de interpretar el lapsus o puede decir simplemente, uy, ¿qué le pasó? Y dejar que el paciente haga su interpretación, porque es el que se está analizando él. Y este tipo de intervención, y además guardarse mucho de sus propias asociaciones, es decir, asociar él en lugar del paciente. Este tipo de intervención me parece eh, que es, eh, que es un tipo de intervención a señalar entre todas las estas posibles, ¿no? Sí, sin duda, Esto quería decir. sin duda. Sí, o también una interpretación a partir de la homofonía eh, de lo significante, digamos así, ¿no? Es decir, simplemente mostrar el doble o triple sentido que puede tener una, una homofonía, pero sin hacer ninguna lectura sobre eso. Exacto, sí. Porque, bueno, cada uno tiene su propia experiencia de sus análisis, y yo recuerdo mi primer análisis en el cual, bueno, recuerdo cosas de mi primer análisis en el cual la interpretación era formulada por el analista. Y luego de otro análisis más largo y más feliz en ese sentido, en el cual no había interpretación del analista, sino que había o la puntuación, o el señalamiento de la homofonía, o este tipo de intervención muy, diría yo, cuidadosa, muy cuidadosa en cuanto a no dirigir la cura, sino orientar en la dirección en que orientar al paciente para que él pueda dirigir su propia cura. Y gracias por el trabajo de haber este, bien, le vamos a dar la palabra a Jordi que acaba de solicitar. Jordi, te juro, date Sí, sí, audio. me oís ahora, ¿eh? Sí, sí. Yo quiero preguntar a Marcelo en relación a cuando un paciente deja el análisis o deja las sesiones, ¿cómo interpretar si es un acto correcto en un sentido de que es un buen momento o pensar que se tiene que insistir o pensar, porque a veces me pasa que es una cuestión que no tengo claro, ¿no? O sea, el paciente se va y hay la duda de si tenía que haber insistido o no. Y eso es lo que quiero preguntar a Marcelo, ver qué le parece esa idea y cómo hacer en ese momento. Eso es lo que quiero decir y decir que me ha parecido muy interesante la ponencia.
Bueno, eso depende del caso concreto y de la circunstancia concreta, ¿no? Eh, si uno considera que el análisis, digamos, se interrumpe, o sea, que no hay un final de análisis, ¿no? Uno puede proponer que el paciente continúe, diciendo eso, que para uno el análisis no está concluido. Eh, pero más allá de eso no puede hacer más nada. Tengo la palabra levantada, pedida por Graciela. Tenés Se que tiene que desmutear. desconectarte audio, Graciela. Ahora, Ahora sí. ahora. Bueno, eh, tomo esto que acaba de decir Marcelo porque lo que quiero, pero voy a comentar otras cosas. Cuando Marcelo dice, no puedes hacer nada, sí, puedes ir a supervisar a ver qué pasó en esa sesión o por qué. Para que, claro, para algo, para aprender, ¿no? Para ver qué pasó. A veces hay que reconocer que ese paciente no quería saber más. Ujú. Bueno, hay algunas cosas que quería comentar. Eh, Cuando Marcelo comentó lo de la envidia, el hermanito que mira, siempre queda, es una palabra fea, ¿no? Tener envidia, pero lo que señala Lacan ahí es que la envidia, esta envidia primera, es estructurante del sujeto. Lo pone enfrente, ¿no?, de eso que después va a tener que resolver, ¿no? Tengo, no tengo, el otro tiene, lo quiero, ¿no? Son muchas, muchas cosas. Y luego, la cuestión de Pero, las perdón, ¿te puedo decir algo más sobre eso? A mí lo que me parece muy importante, porque ustedes sabrán que Melanie Klein y sus seguidores, digamos, lo que hacían con la envidia es, hoy en día también, es, ni bien empieza el análisis, o sea, hay transferencia, las interpretaciones van directamente a la envidia, ¿vale? ¿Sí? Justamente a eso que tú señalas como algo muy primordial. Pero, ¿qué ocurre? Que el aporte que hace Lacan sobre esto es fundamental, porque digamos, la cuestión es, Melanie Klein es el niño envidia, por lo tanto quiere destruir el objeto que el otro posee. ¿No es cierto? Ese es el asunto, es la agresividad. Pero Melanie Klein incluso llega a hablar de pulsión de muerte en términos biológicos, ¿no? Eh, mientras que lo que Lacan viene a puntualizar, y ese es el gran aporte para leer la envidia, que yo creo que todavía no se ha explicitado lo suficiente, quizás sí en el medio francés, pero en el medio hispano yo creo que poco, es que el niño ve al otro completo, y eso es lo que desencadena su envidia y su agresividad. Y lo que él quiere hacer es justamente atacar eso para castrar al otro. Ese es el asunto que me parece que es el aporte lacaniano sobre la envidia. ¿Eh? Bueno, es lo que estaba diciendo. Ahora voy a Perdón. pasar al otro tema, con Bueno, permiso. Respecto de las identificaciones, como dijiste, como madre nutricia, padre seductor, bueno, todas las variantes que pueden provenir de la fantasía originaria del sujeto. Conmigo es una cosa muy importante para mí y que yo aprendí mucho, tanto en mi análisis como en mi trabajo. Hay que dejarse hacer por el paciente, hay que dejarse llevar por ¿no?, esa identificación, no, enseguida no sacar el cuerpo de ahí, dejarse estar, dejarse hacer para cualquiera de los lugares. Es la posibilidad entonces después de conocer cuál es el objeto que estaba en juego en esa demanda y cuál era el fantasma, digamos.
y al mismo tiempo poder entonces atravesar el plano de la identificación. Pero lleva mucho tiempo y se pueden jugar muchas identificaciones. El analista no siempre uno lo pone en el lugar de la madre, no siempre en el lugar, pero puede variar, puede ir variando. Y quisiera dar un ejemplo que es de mi propio análisis y que tiene que ver con el tiempo de análisis, la perspicacia del analista o intuición o lo que sea sobre ese caso, porque hubo un momento, después de muchos años de análisis y ya muchas veces hablábamos de teoría, y, y yo le llevé a Pommier un librito de Didi Uberman sobre las luciérnagas. Y le dije que se lo llevaba porque me había parecido maravilloso y que no sabía si él lo tenía. Y justamente en ese momento me dijo, muchas gracias, este libro me gusta muchísimo, me gusta de Eddie Uberman, siempre lo he leído, no sé qué. Y eso fue no sé, una interpretación, una intervención, porque resulta que mi madre era una mujer que rechazaba todos los regalos que yo le hacía. Y me decía, ¿para qué gastaste, nena? Entonces, eso llevó a toda esa aceptación, digamos, por parte que a lo mejor en otro momento no me traiga, no sé para qué me trae, o que uno mismo no. Fue muy importante en el desarrollo de un tramo de mi análisis. Claro que hace bastantes años que ya estaba en análisis. Graciela, la pregunta que yo haría sería, ¿cómo habría intervenido Pommier si tu madre aceptara siempre todos los regalos, ¿no? No se sabe. A lo mejor yo no le hubiera llevado un regalo a él, porque ya mi necesidad de regalar ya hubiera estado colmada. No, No lo sé, no lo no sé sé. Pero si... quiero decir que, como lo del cambio de hora, hay, hay pacientes a los que no les cambio la hora y le digo no puedo, venga la semana que viene. Hay pacientes que siempre les cambio la hora porque sé los problemas que pueden tener o porque tienen un trabajo infernal y que le dicen horas extra o no horas extra, o por cosas comprensibles. No soy tan rígida con el cambio de hora. No, sí, yo lo que quería decir es otra cosa, es decir, no es una cuestión de que uno sea rígido y además, como vos bien señalás, se trata de ir caso por caso e historia por historia. Y momento del análisis en cada momento, además. Pero hay algo que, una cosa es que uno haga ciertos actos o ciertas, si se quiere, concesiones, ¿no? Pero sabiendo lo que hace. Porque sin duda que no voy a interpretar yo lo que hizo Pommier, pero lo que quiero decir con esto A es mí me que fue bien. sí, yo me acuerdo de un ejemplo que daba Nacio de un paciente muy inhibido, ¿no? Y que él un día cogió y le dijo, mire, todavía era la época que se enviaban cartas, ¿no? Estoy hablando de hace 35 años, más o menos, 40. Y le dijo, mire, por favor, ¿puede llevarme este sobre para ponerlo en el buzón de la esquina? ¿No? Nació al paciente. Nació al paciente. Es decir, es evidente que era una seducción, pero la cuestión es que ese acto para el paciente tuvo un efecto importante para levantar la inhibición. Entonces, lo que yo quiero decir con esto es que una cosa es que uno sepa que lo que está haciendo puede tener el valor de una seducción, pero puede ser algo que de todos modos en ese momento es importante para el analizante. ¿Mm? Claro, em, es lo que justamente lo que digo, que aunque uno pueda tener esquemas, mm, es distinto en la transferencia. En la Claro, transferencia la cuestión es pasan cómo, cosas. la cuestión es cómo en determinado momento Mm. uno puede también después salirse de esa situación. estamos, Porque si no,
Y tengo, Sí, no hay que Una- olvidarse de que cobramos cada sesión, ¿eh? Sí, también. El cobro aclara que Sí, la, sí. la asimetría, la diferencia, me eh, parece. tenemos a Alfonso que ahí nos ha levantado la mano y ya con la intervención de Alfonso terminamos, si te parece, Marcelo. Sí, sí, de acuerdo. Hola, hola Marcelo, me ha gustado mucho la exposición y me ha resultado muy interesante, Marcelo, cuando hablas has girado mucho con la cuestión de la idealización, ¿verdad? Del analista, claro. Una cosa es que pueda haber un aspecto seductor del analista, otra cosa es algo que le doy muchas vueltas desde mi propio análisis también cuando en mi idealización de mi analista y cómo cortaba, ¿no?, los procesos de alguna manera de idealización. Y luego, posteriormente, según he ido trabajando, me daba cuenta que hasta qué punto no se puede, digamos, en el proceso de transferencia, dejar que conociendo desde luego el proceso, o sea, habiéndolo analizado uno en su propia contratransferencia, que pueda desarrollarse como un aspecto transferencial para que luego el propio analizante produzca una destitución de esa idealización previa que había hecho porque a lo mejor no se había construido previamente pues con sus figuras parentales o como si fuese la idealización. Es algo que le doy vueltas y un poco, quería ver un poco cómo lo planteas tú, si sería a lo mejor más, si se está produciendo el proceso, ¿no?, en la transferencia de esa idealización, de esa, a veces un tanto exagerada, producir algún tipo de intervención, incluso de corte en un momento dado de sesión, o permitir en cierto modo que se desarrolle para luego posteriormente vaya a caer, ¿no?, propiamente ese lugar del analista. Y, bueno, un Bueno, poco un así. poco es lo que decía Graciela hace un momento, es decir, uno tiene que dejarse hacer, ¿no? Claro, Eh, una cosa es que uno sea consciente de que uno no tiene que confundirse con esa atribución transferencial del paciente, ¿no? De esa idealización en un momento dado, pero lo que sí está claro es que en determinados momentos y con determinado tipo de analizantes, la idealización puede ser un sostén para un yo muy frágil, por ejemplo. sí, ¿Vale? justo. Eh, bien, entonces, si te parece, Marcelo, dejamos aquí y convocamos a la gente para que, bueno, participe del próximo encuentro que va a ser el lunes 27 de noviembre y va a estar a cargo de Claudia Luján y el título que nos propone es Entre la demanda y el deseo, intervenciones del analista. Este encuentro queda grabado y lo vamos a subir en la web de Discurso y va a depender también un poco de las presentaciones que hagan, si son casos, digamos, clínicos, preferimos no grabarlo, pero si se trabaja solamente teórico, lo grabaremos y lo publicaremos. Pues gracias a todos los que han, O los casos donde se trabaja un caso de la historia del psicoanálisis. claro, por ejemplo. Pues entonces, gracias a todos los que han participado y ya ahí nos vemos todos y nos vemos la próxima. Muy bien, ha sido un placer. Hasta pronto. Igualmente, hasta luego.